policía que están acá apoyándonos. Bueno, y muchas almas detrás de todo esto. Mr. Now Branson. English, please. Thanks. Perfect. Mr. Branson, and they were asking you about the logistics, of course. So Mr. Leiva told you that, of course, we got to do this for someone. There are 200 people involved, volunteers, 500 in logistics. So when he made the first call was Carlos Vives, and he said, of course, I gotta be here. Then it came the other artists, for example, Fonseca and the other ones. And Mr. Fernandez told you that the authorities, the local authorities, help with this concert, of course, to give hope to all the Venezuelan people. We have 400 tons of sound and 800 policemen here for helping us with the security. So it's great, and thank you that we make this happen. And now, el artista. Tenemos a Carlos Baute, venezolano que vive en España, que se ha sumado a esta causa como a muchos otros. Hola, 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 no nos ven, perdón. Ah, la cámara, amigo. Bueno, si quieres acá, córrete un poquito. Carlos Baute, como les contaba, se unió a la causa sin pensarlo. Eso. Gracias. Easier. Bueno, le están traduciendo a Richard, ¿sí? ¿Te están traduciendo? Bueno, primero le voy a dar un abrazo en nombre de Venezuela a Richard por esta iniciativa. Un abrazo y gracias. Porque no creo que solamente estamos aquí para abrir el canal humanitario. Estamos aquí porque mañana vamos a ser libres. Hay cientos de miles de venezolanos, colombianos, mucha gente ayudándonos, voluntarios que están aquí para pasar toda esa ayuda humanitaria. Yo tengo desde hace 3 años y medio una fundación que se llama Una Medicina para Venezuela. En estos 3 años y medio hemos enviado más de 40 toneladas, que se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y nos costó al principio. Si les digo la verdad, parecíamos narcotraficantes tratando de pasar la medicina, porque obviamente el ilegítimo Maduro no dejaba pasarnos la medicina. Ya lo hicimos, ya lo hacemos. Ahora nos vuelve a costar, pero con todo este voluntariado yo tengo la esperanza, y todos los venezolanos, yo nunca en mi vida, fíjate que varias veces hemos estado a punto de sentir que Venezuela va a ser libre. Ahora sí, le digo a todos los medios de comunicación, recuérdense esto, señores, Venezuela mañana va a ser libre. Y quiero agradecer a toda la gente, a toda Colombia que nos está ayudando desde hace mucho tiempo con toda esa cantidad de venezolanos. El éxodo más grande de este continente histórico, lamentable, viene de Venezuela. Nunca estuvimos acostumbrados a migrar. Somos millones los que lamentablemente nos hemos ido por falta de comida, de medicina, cuestiones básicas. Hay gente que lamentablemente se ha ido, yo hablando de una medicina para Venezuela, porque se fue la luz en los hospitales. Estaban conectados y se nos han ido venezolanos. Eso es muy triste. Cuando hace muchos años, hace 21 años, nosotros abastecíamos de luz eléctrica a parte de Brasil y parte de Colombia por los ríos caudales. Es muy triste que hemos llegado a esto, pero nosotros vamos a conseguir esta libertad. ¡Que viva Venezuela y que viva Colombia! So my friend, can you translate in Spanish? Can you please help us out? In English. No, you don't do it? No, we just go to questions? Okay, perfect. You're happy? Okay. Bueno, esa es la hora de las preguntas. Las preguntas tienen que ser solamente sobre la ayuda humanitaria, sobre la crisis de Venezuela y lo que está pasando hoy. Ninguna pregunta que no sea de ese tipo. So questions are only related to the concert and to the humanitarian crisis. So let's do questions for Richard, who's ready for the questions. Well, you have to, when you do it, you have to identify yourself. Who's your media outlet? Okay. Iniciamos con el colega. ¿Cuál es tu medio? Telemundo Internacional. Bueno, buenos días para todos, buenos días. La pregunta es, básicamente, este concierto se realiza para recaudar 100 millones de dólares. Esa ayuda, ¿cómo llegará a Venezuela? ¿De qué manera? ¿Quiénes la van a recibir? Mr. Branson, the question is, of course, you create this concert for having founding some aid for Venezuela, of course, $100 million. So how's this aid is going to get to the people from Venezuela? How they're going to get it? How you're going to distribute all this help for the Venezuelans? Well, we stand on a bridge that is blocked
and all bridges are blocked for aid to go into Venezuela. What we're hoping is that the authorities in Venezuela will see this wonderful, peaceful concert, literally hundreds of thousands of people turning up, many of them are Venezuelans, and that the soldiers will do the right thing and let much-needed medical help that has been donated from many South American countries, food across the bridges, across the rivers, to people who desperately need it. And if we can raise further funds, we'd like to try to put those funds towards keeping doctors in Venezuela, keeping nurses in Venezuela, because at the moment most of the doctors and most of the nurses have left Venezuela, and we need them to go back. Pues Richard Branson nos responde a esta pregunta que, por supuesto, como vemos y lo tenemos en la espalda, el puente está bloqueado. Entonces, pues obviamente lo que ellos esperan es poder llevar precisamente esta ayuda. Pues él recuerda que hay mucha gente, mucho venezolano que está precisamente aquí en este concierto, pero que ojalá vinieran los demás que están al otro costado. Entonces dice que lo que quieren hacer precisamente es enfocarse en la ayuda médica, pues en estas donaciones que se han recibido precisamente, todo lo que se ha podido traer a través de puentes y ríos precisamente, y la gente que lo necesita. Entonces la idea es lograr esto y principalmente mantener los doctores y las enfermeras en Venezuela, porque muchos precisamente por la situación se están yendo. My name is Adrian Criscott from Telemundo 51 in Florida, South Florida. Mr. Branson, journalists, Venezuelan journalists especially, they've been talking about a humanitarian crisis for many years already. This is not new. This is something that's been going on for many years. What was the tipping point in your mind that triggered you to focus your energy and your time in order to help in this humanitarian crisis? I've met in the last 6 months many Venezuelans who'd had to leave the country, and they were asking us to help. I then saw an interview with Juan Guaido, who was asking for the world to help, and I decided to pick up the phone and speak with him and see what we could do to help. And that was 3 weeks ago with Bruno on the phone as well. And he said he felt a wonderful concert, wonderful free concert on the border to illustrate, through music, the importance of letting relief into the country would be wonderful. So the last 3 weeks, this team here and a few of our people as well have worked to pull this together, and it looks like we're going to have the exact event that we were all hoping for 3 weeks ago. Thank you. Pues aquí nuestro colega periodista le pregunta que todos nosotros hablamos de una crisis humanitaria y pues que es algo que por supuesto viene de hace años. Entonces él le pregunta que cuál fue el punto de cambio, ese punto de inflexión que llevó a Branson precisamente a interesarse en los venezolanos y en esta crisis. El señor Branson responde a esto que lo que pasó fue que hace un tiempo conoció muchos venezolanos que precisamente se fueron de su país y ellos le pidieron ayuda a él. Juan Guaidó también, y ahí nos habla precisamente de esa llamada que hizo y hablaron y organizaron precisamente con Bruno todo este evento en el que nos encontramos en este momento. Entonces la idea era armar precisamente este concierto en la frontera, por supuesto, para ilustrar pues toda la idea de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela. Esto fue hace 3 semanas y por supuesto él dice y los felicita, este equipo ha logrado este trabajo titánico. Mr. Branson, here for Radio French National Radio. Senor Branson, just a question. The people behind us claim freedom for Venezuela. Do you think this concert, this is also a concert for the free? This concert is also a concert for the freedom of Venezuela, just a concert for the humanitarian help? This concert is a humanitarian concert. Every country, every people in the world want freedom. They want fair elections, and Venezuela should be no different. Any election should be monitored. People should know that they're free and fair. So that they can accept the outcome.
Aquí nuestro colega le pregunta precisamente si este concierto es de libertad y de ayuda humanitaria, y Branson le dice sí, efectivamente es un concierto humanitario. La gente, en este caso los venezolanos, quieren libertad y por supuesto unas elecciones justas. Mr. Branson, my name is Zinia Böttcher from the German television ARD. Good morning. Thank you, Bibi. What would you reply to all those people who say or accuse you that humanitarian aid and the Live Aid concert is used as a political instrument which should not be combined with humanitarian aid? And please do me one favor, look into the camera. So anybody that does anything, I think, for the right reasons is always going to get criticism. But the positive thing is that I think 99% of people around the world are embracing what is happening here today. And for those people who think that Venezuela is a utopia, that nobody's suffering, they really should come here today and go into the crowd of people here and talk to all the Venezuelans and ask them, why they've fled their country. Something must be wrong. And so for the doubters, I would ask them to talk to Venezuelans who've had to leave Venezuela and see the horrors that have happened there. Nuestra colega de la televisión alemana le pregunta y le dice, ¿qué le diría usted a esos críticos que lo acusan, en este caso, de hacer este tipo de eventos y que dicen que lo usa como un instrumento político combinado con la ayuda humanitaria? El señor Branson le responde que, pues, cuando uno quiere hacer las cosas bien, pues, o por las razones correctas, siempre van a haber críticos, por supuesto, siempre van a existir esas personas. Y pues lo que pasa es que una gran población del mundo, pues, pasa por esto que estamos viendo ahorita en nuestro país vecino. Y dice, y les hace la invitación a estas personas que no están sufriendo, que simplemente vengan, miren, vean todos los venezolanos que están aquí ahora reunidos y que vean con sus propios ojos que algo está mal. Entonces, para los críticos, sigan hablando, pero vengan y miren realmente qué es lo que está ocurriendo. Vamos a tener un espacio, pero nada más una pregunta adicional. Okay. La tenemos por aquí, la pregunta. Espera un momentico, que antes quería compartir un dato que me acaban de informar. Richard canceló la asistencia al lanzamiento de un transbordador, una nave espacial en Mojave para estar acá. De Virgin Galactic, hace 48 horas. Hace 48 horas estaba en Mojave y me llamó y me dice, Bruno, tengo malas noticias. Y yo, ¿qué pasó, Richard? Me dice, Bruno, por mal tiempo tuvieron que posponer el lanzamiento de la nave espacial y no va a poder acompañarle. Y yo, no puede ser. Y Richard me dijo, no hay un lugar más especial que quisiera estar que con ustedes en la frontera con Venezuela, y los voy a acompañar y no voy a estar para ver el lanzamiento de la nave espacial en Virgin Galactic con 3 astronautas. Entonces, por favor, denle un aplauso porque realmente el compromiso de él es... Yes. We maybe, should we wrap it up? Yes, if you're ready, we wrap it up and maybe we can... Okay, well, thank you very much for coming and enjoy the day. It's going to be magical. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Mr. Branson. Guys, if you want to stay for Baute, he can...